que es responsable de todo lo que tiene que ver, o por lo menos que integra todo lo que tiene que ver con los dueños de la línea. Fusaro, gracias por atendernos en este momento. ¿Dónde está toda esa plata? ¿Qué se hace con la plata que llega del Estado como subsidio a las empresas? Gracias por atendernos, Fusaro. Sí, ¿qué tal? Bueno, en primer Buenas lugar, tardes. lo que quiero aclarar es cómo funciona el esquema de remuneración de una empresa de transporte para que tengamos en cuenta cómo funciona esto. El ingreso, digamos, una empresa de transporte, el dinero que necesita para operar no lo decide la empresa, lo decide el regulador, el Estado. ¿Y cómo lo decide? A través de una estructura de costos donde calcula el nivel de consumo de cada insumo, gasoil, mano de obra, etcétera, los precios de cada uno de esos componentes, y ahí se determina un costo total. Todos esos cálculos lo hace el Estado. Una vez que se hizo ese cálculo, se descuenta lo que entra por recaudación, por eso cada vez que aumenta la tarifa baja el subsidio, porque digamos todo lo que ingresa tiene que ser igual a esa estructura de costos. Lo que no entra por recaudación, el Estado lo agrega con subsidios o compensaciones. Por eso la palabra es compensaciones, porque compensa la diferencia entre lo que paga el usuario y lo que dio ese cálculo del dinero que necesita la empresa. Ese cálculo, ese dinero que necesita la empresa, la última vez que se había hecho fue el mes de julio, con los precios que tenía la economía en el mes de abril. Con lo cual, el cálculo de lo que necesita una empresa para trabajar colectivo no se actualizaba desde el mes de abril. Toda la inflación que hubo desde entonces no estaba reconocida, como por ejemplo los aumentos de combustible, las paritarias que se firmaron el 25 de julio, etcétera. Por eso, a medida que pasa el tiempo, la situación se vuelve más crítica. Aumenta la tarifa, se descuenta el subsidio, la plata es la misma de lo que subsidia ese cálculo. ¿Fusaro? Sí, Si entonces, tiene... el subsidio, ¿a qué se usa la plata? Volviendo a la pregunta de en qué se usa la plata que se cobra el subsidio. Se usa en cubrir todos los costos que no cubre la tarifa. Hoy, entre tarifa y subsidio, una empresa recibe 1.100 pesos, la tarifa cubre apenas el 30% de ese dinero, y la diferencia se cubre con los subsidios que se pagan, según ese cálculo que se había hecho. Eso quiero clarificar bien. Si uno descompone el valor del boleto de colectivo en porcentajes, ¿cuánto es de la empresa y cuánto es de subsidio? Mira, hoy una empresa recibe el 70% de la plata que recibe de subsidio, el 30% es tarifa. 70-30. ¿Cómo es la estructura de costo de una empresa de colectivo común? Esto es información pública, estaría bueno los contadores, los que quieran interesarse en esto. Hay información en internet, la resolución 36 del año 25 de julio de este año, que está publicada en el boletín oficial con sus respectivos anexos. Ahí está toda la información de los costos y la plata que tiene una empresa de colectivo y cómo son los cálculos. Entonces, ¿qué hace? Una empresa, el 50% de la plata que recibe la tiene que destinar en pago de mano de obra. El 20% restante es combustible, con lo cual entre mano de obra y combustible ya hay de entrada el 70% del ingreso que va aplicado a eso. Como el costo no se había actualizado, recién se actualizó en el día de ayer. En el día de ayer se publicó una nueva resolución, la resolución 86 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que actualiza ese cálculo que no se tocaba desde el mes de abril, ya estaba muy desfasado, e incrementó el subsidio en aproximadamente 15%. Esa tarifa técnica, nosotros llamamos tarifa técnica lo que paga el usuario más lo que paga el Estado, eso es la tarifa técnica. Sí. Ahora, la tarifa técnica que venía en 1.100 pesos, hoy está en 1.300 pesos. ¿A qué se refiere la mano de obra? Sí. ¿A qué se refiere la mano de obra? En el porcentaje. La mano de obra es el personal. O sea, el sueldo. Ustedes le pagan al chofer con el subsidio del gobierno. No, en realidad es así. El sueldo del chofer, mecánico, etcétera, es la mitad del costo de transporte. Y el subsidio es el 70%. Con lo cual, entre lo que se recibe de subsidio y tarifa, se cubren todos los costos. Bien. No es que la plata va destinada a esta plata va para pagar salario, no. Ahora, pero parte sí. O sea, no está descrito para que tienen que usar. Parte sí va para pagar pagar salario. Y sí, ahí te está diciendo que no la debería. estructura es, el empresario recibe 70 en subsidios. No debería. El resto de la tarifa. Pero no debería pagarle sueldo con plata. Estoy preguntando, estoy hablando. No debería el tema del empresario utilizar la plata del subsidio para pagar a los empleados. Pero eso pasa porque no hay control. Eso pasa porque no hay control. Sí. Ahora yo le pregunto a Fusaro, ¿dónde fue la plata de las cámaras en los colectivos? Cuando fue la ola de colectiveros muertos, ¿dónde fue el tema de las cabinas de seguridad?
Porque yo no las veo, las cabinas instaladas. No, perdón, no, igual te comento, lo de las cámaras de vigilancia están instaladas en las líneas de ciudad y en las líneas de provincia. Eso está funcionando incluso, están Nunca la vi. las cámaras. Y después, cabinas de aislamiento del chofer, eso no está permitido en ninguna norma. Claro, eso se decidió que no era una buena medida. Sí, pero recibieron plata sobre eso. ¿Cuánto tiene que estar? No, pero la plata, la plata que se recibió para las cámaras de vigilancia, las cámaras de vigilancia están instaladas. Bien. Fusaro, ¿cuánto tiene que estar el boleto del colectivo, el mínimo? Si vos cubrís, por eso, nosotros siempre hacemos hincapié, tenemos que hacer bien las cuentas, porque esto es un servicio regulado, es un servicio público, hay un contrato de explotación, sí, y hay que brindarse con frecuencia y pagar salario. Sí. Hay que hacer bien las cuentas. Cuando uno hace bien las cuentas, le va a dar, y esto es un debate que yo he invitado a muchísimos economistas y nadie me tocó la posta, ¿cuánto cuesta mover un usuario? Hoy cuesta 1.700 pesos. Yo invito a cualquiera que me rebata este número. De esos 1.700 pesos, si quisiéramos trasladarlo todo a tarifa y sacando los subsidios, tendrías que tener un boleto mínimo de 1.500, 1.700 pesos. O sea que ahora, el boleto si vos quisieras dejar el subsidio, si vos quisieras dejar el subsidio que está ahora, tendrías que duplicar la tarifa. O sea, usted dice 1.600, imposible. ¿Quién viaja con 1.700? No hay ningún diputado, senador, funcionario arriba de un colectivo. No lo hay. O por lo menos no se ve hasta ahora. Pero hay lugares en el interior que están pagando 2.000 pesos y 2.500. ¿Quién viaja? ¿Cómo lo pagan? En Córdoba y en Rosario eso ya se está pagando, 1.580 el boleto. Y en la costa también. Pero acá en el AMBA, que toman 3 colectivos para ir a trabajar, ¿quién viaja? ¿Quién sube por 1.700? Es que debiera ser un boleto único ahí. ¿Pero dónde único? Si tienen 3 colectivos. Pero igual... Aunque sea único, perdón, sí, ¿no? Aunque sea único, recién le decía a la señora, 3 colectivos se tienen que tomar, los 2 colectivos y el subte. ¿Cómo hace? Y se eliminaron... Igual te comento una aclaración sobre eso que vos estás diciendo. El 75%, lo tenemos medido esto, el 75% de la gente que viaja en colectivo en AMBA, el 75% toma un colectivo para ir y un colectivo para volver, nada más. En AMBA. En el AMBA, sí, en el AMBA, con urbano más ciudad, más líneas que entran y salen de ciudad. El 25% restante sí toma más de un medio para ir y más de un medio para volver. Y esa gente que toma varios colectivos, recordemos que tienen descuentos adicionales, 50% del segundo viaje, 75% en el tercero, y si mete un cuarto viaje, muy raro, prácticamente le sale gratis. Eso también hay que decirlo, y también hay que decir, hay algo que es muy importante decir, que hay mucha gente que viaja gratis en el transporte. Entonces, cuando vos tenés mucha gente que viaja gratis en el transporte, eso también, de cierta forma, lo tenés que trasladar al que paga el usuario, porque finalmente el costo